Hola, buenas tardes a todos mis queridos hermanos, hermanas, amigos, colegas, familiares quienes puedan ver este video. Bueno, esperando que la bendición de Dios llegue a sus vidas en este día, en este tiempo y sus familias. Quiero compartir con ustedes un tema breve, que va a ser más corto que los que hemos visto en semanas anteriores, pero no deja de ser importante y digno de que sea comentado, reflexionado y compartido, ya que es una situación, es un tema que se aborda de continuo en todas nuestras realidades sociales, podríamos decir tanto también eclesiásticas, pero también abordando el tema laboral, viendo el tema social, familiar, que es el tema de el escepticismo o ateísmo en sí. Y bueno, y esta breve reflexión que voy a dar este día domingo es sobre ateísmo versus cristianismo, podríamos verlo a modo general, pero en sí el título es más sugerente y dice ateísmo y el problema de la moral y la conciencia sin propósito y esperanza. Entonces, obviamente, quiero abordar algunas cosas que son eh, importante de mencionar, como es con respecto al ateísmo, ¿ya? Y esta cosmovisión escéptica de la fe, ¿ya? Primero que nada, dentro de la cosmovisión escéptica podemos encontrarnos con algunos principios que debemos de conocer para poder después opinar, defendiendo correctamente nuestros valores o nuestros principios y doctrinas cristianas. Entonces, por lo mismo, el primer principio también de la cosmovisión escéptica es que toda creencia debe basarse en la observación, evidencia física, ¿ya? Obviamente que la visión, tener el conocimiento empírico de las cosas, resulta necesario, indispensable, ya con respecto a esto dentro de la cosmovisión escéptica, dentro de también lo que nosotros conocemos como en los términos de la ciencia, ya el empirismo, fase fundamental, parte fundamental de lo que es el conocimiento racional, ya de que nació ahí con la edad moderna en el siglo XVI, XVII. Entonces, obviamente que es importante conocer el primer principio, que toda creencia debe basarse en la observación, ¿ya? O evidencia física de lo que se está afirmando, ¿ya? Y el segundo principio, tan fundamental como el primero, es que siempre debe tener debe ser lógico y consistente en todo lo que se afirma. O sea, cuando nosotros afirmamos algo, si fuésemos escépticos, ateos, todo lo que afirmamos tiene que ser con un conocimiento lógico, ¿ya? Un conocimiento lógico y consistente en fundamentos con respecto a lo que se está afirmando o rechazando. Obviamente el concepto afirmar aquí hablo de decir sí, acepto algo o lo rechazo, ¿ya? Siempre bien fundamentado. Todas las cosas, los fenómenos tienen para ellos causas, ¿ya? La ciencia siempre ha querido plantear la idea y también la cosmovisión escéptica de que todos los fenómenos, cuales sean en esta naturaleza en la cual nosotros nos movemos, todas las cosas o fenómenos tienen causas naturales. Obviamente tienen explicación. Nos hemos encontrado muchas veces en todo este tema. Para ellos, los eventos sobrenaturales no tienen cabida. Aquí nace la pregunta. ¿No existen los eventos sobrenaturales? En este caso no habría cabida a esto, porque todo tiene una causa natural y todo es causa-efecto. Todo lo que sucede es porque hay una causa previa. Entonces, la visión o la cosmovisión escéptica del ateísmo obviamente siempre tiene una explicación que sea lógica, fundamentada, empírica, ¿ya? Entonces, obviamente que todo obedece a la razón, al uso de la razón en sí, ¿ya? Dentro de todo esto,
podemos poner algunos ejemplos, como la cosmovisión ateísta y escéptica ha ido cambiando muchas veces su postulado. ¿Ya? Obviamente el ejemplo más claro podríamos encontrarnos con la concepción o el universo en sí. ¿Ya? Antes del siglo XX dijeron estos hombres que el universo era eterno. Obviamente, conocer la magnitud del universo antes del siglo XIX debe haber sido un desafío de una magnitud tremenda. El estudio debe haber sido muy desafiante de entender la concepción del universo en sí, ¿ya? Entonces, obviamente, en su postulado de la existencia del universo, ellos decían que el universo era eterno. Esto obviamente fue cambiando en base a los conocimientos que se iban logrando a medida que pasaba la historia, o sea, había mayores estudios. Y obviamente que todo esto cambió específicamente con Albert Einstein, ¿cierto? Con la teoría de la relatividad, y se supo que realmente el universo, en base a la observación por medio de estados, obviamente grandes centros astronómicos vieron que el universo estaba en expansión. O sea, el universo, si hubiese sido eterno, constante, hubiese estado estático. Y gracias a la teoría de la relatividad de Einstein, obviamente se dieron cuenta de que el universo cada vez estaba expandiéndose. No tenía una situación fija desde que ellos pensaban que era eterno. Obviamente esto permitió que fuera cambiando esa visión de que el universo era eterno a una nueva concepción que es la más conocida en los libros en las últimas décadas, que es la del Big Bang, ¿cierto? Yo como profesor muchas veces he tenido que enseñar esto dentro de lo que son las ciencias en el ámbito académico, y obviamente nos encontramos con una contradicción y que para los científicos es muy difícil poder abordar y aceptar. Si creemos en la teoría del Big Bang, obviamente que estaríamos acercándonos mucho a la teoría de la Biblia, ¿cierto? O más que la teoría de la Biblia, lo que afirma la Biblia, que sería la creación, lo que se habla en Génesis capítulo 1. ¿Por qué? Porque la teoría del Big Bang plantea que hay un comienzo del universo, ¿cierto? Hay un acto creativo del universo, pero la ciencia, aun cuando haya enseñado, haya planteado esta teoría, se encuentra con un error fundamental, ¿cierto? Porque dentro de sus principios dice que tiene que existir la observación en la base y de evidencia física para poder hacer un postulado. Pero ¿cómo poder decir que el Big Bang existió si no hay una evidencia empírica para poder demostrarlo? Obviamente que estos estudios se han hecho durante largas décadas. Hemos entendido que en décadas pasadas se han estado estudiando buscar la forma de replantear o de ejemplificar lo que tiene que ser con la chispa que le dio el origen al Big Bang. Obviamente esto, el colisionador de hadrones que hay en Europa, buscar el bosón de Higgs, todas estas cosas que sean las partículas generativas de lo que se produjo como el acto creativo del Big Bang. Obviamente todo esto estaría aceptando, o aun cuando lo encontraran, todo esto y fuera el postulado correcto, obviamente estaría dando planteamientos al teísmo de creer que todo tuvo una creación, un acto creativo en un momento determinado, ¿cierto? Luego, como la ciencia se encuentra en esta disyuntiva de no querer entender o aceptar que el universo fue creado, obviamente se postularon nuevas teorías, ¿cierto? Teorías de el universo oscilante, que plantea que el universo realmente han existido muchos universos con inicio y fines, que se expande y se contrae, inicio y fin, uno tras otro. Obviamente, claro, nacimiento y muertes de bastantes de quizás cientos de universos que han habido, pero esto tampoco tiene evidencia empírica, ¿ya?
Y si fue creado, obviamente tuvo un, un, un término y un acto creativo y no hubo evidencia empírica o que para poder aceptar esto que plantean. Pero también eh, se caen en otra cosa muy puntual. Hay una contradicción muy fuerte. La ciencia, como decía yo claramente en el segundo principio que tiene la cosmovisión escéptica, decía que todos los fenómenos naturales tienen causas naturales. Entonces, si creyéramos en la teoría oscilante de nacimientos y muertes de diferentes universos o la teoría del Big Bang, obviamente caemos nuevamente y nos lleva a hacer la segunda pregunta del principio. ¿Cuál fue la causa de que naciera un universo y después se extinguiera? ¿O cuál sería la causa de que naciera, se produjera el Big Bang y se produjera el universo en el cual nosotros existimos? Obviamente que hay una contradicción en la ciencia con respecto a esto, o más que en la ciencia, es la cosmovisión escéptica de no aceptar de que hubo un principio que en la cual se creó todo esto. Obviamente, ellos dentro de todas estas cosas podrían plantearse que pudo ser Dios, quien pudo crear todo lo que nosotros vemos. Pero el problema que ellos se encuentran es nuevamente con sus principios. No tienen evidencia observacional para poder creer en Dios, según lo que ellos plantean. Y esto es un desafío que obviamente los lleva a una contradicción que no están dispuestos a aceptar. Como en un video anterior compartí con ustedes, Richard Dawkins, un hombre, un estudioso tremendo de las ciencias naturales, obviamente él dice que claramente no hay nada que sea más allá de un propósito espiritual, un propósito inmaterial, sino que él plantea que la naturaleza se mueve por los designios propiamente, el universo propiamente se mueve por los designios de los electrones y la naturaleza por los genes, así de sencillo, él lo plantea de esa forma. Y estamos todos sometidos a lo que son el egoísmo de los genes y el egoísmo de los electrones, quienes deciden qué cosas continúan en esta vida y qué cosas no dentro de este universo. Obviamente, si lo viéramos desde ese punto de vista tan frío, nosotros cuestionaríamos nuestra existencia, nuestro propósito, nuestra causa de la cual nosotros podríamos estar acá. Entonces, por lo mismo, eh, eh, no podríamos entender o como ser humano poder vivir cada día si realmente no tenemos una esperanza en nuestro corazón. No existe un propósito. Lastimosamente para estos hombres que son escépticos, que basan todo en sus teorías basadas en el ADN, en los genes, en los electrones, en las partículas, obviamente ellos plantean de que las leyes que son deterministas, las leyes que nosotros no podemos modificar, las leyes de la naturaleza, son las que deciden nuestro presente y nuestro futuro. ¿Se imaginan si nosotros nuestra vida estuviera determinada por las leyes de la naturaleza? ¿No tuviéramos la capacidad de elegir qué pasaría con nuestra moral? ¿Se imaginan esto? ¿Se lo han planteado si los genes o las partículas o el electrón, los protones, los núcleos fueran los que egoístamente decidieran lo que va a ser nuestra vida futuro, nuestro presente y nuestro futuro? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos forzando? ¿Para qué estamos luchando en realidad? ¿Qué sacamos? Comportarnos bien. Si en realidad a lo mejor nuestro gen está programado para que me muera en una hora más. ¿Por qué está restringiéndome por el coronavirus? ¿Entienden? A lo que vamos. Entonces, obviamente, estas personas le quitan el sentido, el propósito a la vida. Entonces le quitan el propósito al ser humano. Y peor que todo, le quita la esperanza para un porvenir del día de mañana, de saber por dónde, a dónde vamos como humanos en esta tierra, como personas, como hijos de Dios. Entonces, aquí nos nace una pregunta súper compleja. Si no existe lo bueno ni lo malo, porque está todo determinado realmente por los genes, porque tenemos que bailar al son de los genes, ¿dónde queda la moral? ¿Dónde queda la conciencia del ser humano?
somos seres morales, que entendemos lo que es bueno y que es malo. Pero también más allá de lo que es bueno y malo, ¿dónde queda la conciencia? Si mi cuerpo es una masa que está formada por células y constantes sistemas que interactúan el uno con el otro y no tienen más que una función de solamente sobrevivir en base a lo que está pronosticado y determinado por el ADN y las leyes de la naturaleza, ¿quién soy yo como Juan Roja? ¿O acaso el corazón siente amor? ¿O el corazón siente pena? ¿Qué es lo que es el dolor? La conciencia. Podemos sentir un dolor físico, pero hay un dolor también espiritual, un dolor emocional. Obviamente que nuestro ser es difícil entenderlo en su magnitud, es verdad, pero los escépticos no pueden negar y se encuentran con esta gran muralla, este gran muro que no pueden poder explicarlo. ¿Qué es la moral? Si para ellos está todo determinado por los genes, está todo determinado por las partículas del universo, los protones, entonces no hay bien ni mal. Y cuando nos encontráramos con esto, podríamos encontrarnos, si creyéramos en esto, podríamos validar todo lo malo que sucede en nuestra sociedad. Lo que sucedió en el siglo XVI no podríamos cuestionarlo. El abuso de los reyes absolutos. ¿Podríamos cuestionar a Hitler? Si a lo mejor venía programado en su ADN. ¿Podríamos eh, juzgar a Nerón? ¿Podríamos juzgar a estos grandes homicidas de la historia? ¿Quién podría decir algo contra un pedófilo si está programado genéticamente? Si no hay moral, no hay bueno, no hay maldad. No hay bueno ni malo. Todo está programado. ¿Quiénes somos nosotros entonces para juzgar a otra persona si nosotros también estamos invalidados porque nuestros genes nos hacen tomar una postura distinta a los otros? Entiende lo que voy. Entiende lo difícil que es creer en, en este pensamiento y lo peligroso que es. Y lo peor de todo es que nuestra sociedad en este instante va camino a eso. Cada vez son menos personas las que creen. Cada vez son más personas las que aceptan estas nuevas teorías. Podemos ver nuestra sociedad. Puede leer las redes sociales. Puede ver el odio que hay. Puede ver cómo la gente expresa la maldad, el rencor, el odio, el resentimiento en sus corazones. Nadie dice bien nadie desea el bien. Todos buscan el mal. Nadie sabe opinar. Todos saben luchar, pelear. Todos quieren imponer su postura. Lo peligroso de esto, cuando dejamos de lado lo que es la fe a nuestro Creador, de todo esto que es esencial para entender que hay una moral superior, una moral del Creador, la conciencia de lo que somos nosotros como personas. Dios nos va a jugar también por conciencia, que es el faro que nos ilumina y nos dice cuando algo estamos haciéndolo mal, pero también la conciencia de saber quién soy yo, de saber quiénes somos nosotros. Ojo, que estamos en la presencia de un nuevo ateísmo que responde a la cara inaceptable y egoísta de la religión que es violenta. Y de aquí quiero hacer un énfasis. En la historia de la humanidad muchas veces la iglesia se manifestó muy violentamente. Hubieron guerras por querer imponer la fe. Muchas veces no aceptamos al otro. Imponemos con violencia, pensando que estamos defendiendo correctamente nuestra fe. Y lo imponemos con violencia. Y desnostamos a las demás personas. Y las rechazamos. Cerramos la puerta. ¿Por qué? Porque pensamos que de esa manera estamos haciéndolo bien. Y le llamamos celo de Dios muchas veces. Ojo con eso. Ante esos errores que hemos tenido como iglesia, como creyentes, como teístas, obviamente ha nacido un nuevo ateísmo. Un nuevo ateísmo que es mucho más poderoso en el sentido de querer imponer una respuesta ante nuestra propia fe. Steven Weber, el Premio Nacional de Física, dijo: la mayor contribución de la ciencia para esta generación ha sido deshacerse
de la religión. Y todo lo que la ciencia pueda hacer, debe hacerse. Así de categórico. Una postura totalitaria van a tener contra nuestra propia fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe muchas veces fue violenta, porque nuestra religión fue violenta. Ojo con lo que decimos. Hay un pasaje en la Biblia que demuestra esto. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní y estaba con sus discípulos y muchos de ellos quedaron durmiendo y solamente Judas estaba en otro lugar, obviamente que Jesús fue apresado por la guardia, lo entregó Judas y lo tomaron. Obviamente el mundo lo tomó con esa violencia y Pedro respondió como no debía responder. Respondió como cualquier hombre podía responder de este mundo. Respondió de forma violenta. Sacó su espada, la desenvainó y cortó la oreja de Malco. Cristo muy claramente dijo, no Pedro, no Pedro, eso no se hace. El que a hierro mata, a hierro muere, ¿cierto? Tomó la oreja de Malco, se la colocó y le restauró su audición. Ojo con lo que hacemos. Aquí quiero ser enfático con este pasaje bíblico. El mundo nunca escuchará las buenas nuevas del Señor si nosotros queremos imponer al Señor por medio de la violencia, al imponer al Señor por medio de lo que nosotros creemos que es lo correcto. Mientras más violentos seamos como creyentes, y cuando hablo de violencia, no hablo de la violencia solamente física, hermano mío. Yo hablo de la conducta ética. Cuando nosotros somos ejemplo y damos una conducta ética, cuando el mundo nos mira y ve que estamos haciendo lo correcto, cuando dejamos de hacer lo que nosotros queremos y tenemos la suficiente empatía para ponernos en el zapato del otro, en los zapatos de los otros y hacer también lo que ellos esperan de Dios para sus vidas. Ojo con lo que hacemos, ojo con lo que el mundo está mirando de nosotros. Nosotros tenemos que tener esa amabilidad, ese fruto del Espíritu para con el no creyente, para el inconverso. Malco y los soldados nunca iban a escuchar o a creer en Jesucristo si el discípulo quiere imponer a su Señor por medio de la fuerza, de la violencia. El mundo cree que es así. Cristo lo dijo muy claramente. Si yo fuese rey, cuando le dijo a Pilato, tú lo has dicho. Si yo fuese rey de este mundo, mis siervos vendrían y lucharían por mí, decía Jesucristo. Pero los siervos de Jesús no luchan violentamente, no luchan como piensa el mundo que debemos luchar, porque Jesucristo es rey, pero no bajo los parámetros de esta sociedad, dentro de los parámetros humanos, sino que los hijos de Dios luchan a la manera que es su rey. Un reino de amor, un reino de integridad, un reino de abnegación por el otro. Muchas veces los escépticos nos preguntan, ¿cómo nosotros podemos creer en Dios? ¿Cómo podemos creer en algo que no se conoce y no se ha visto nunca? Es una pregunta que siempre se ha cuestionado y se nos ha hecho. Muchas veces la pregunta, ¿y quién creó a Dios? Preguntas que muchas veces nosotros no sabemos responder, aun cuando tengamos mucho conocimiento teológico, hayamos pasado por seminario y hayamos tenido sus diversos diplomas, certificaciones. Obviamente, ¿cómo podemos creer en eso? Tenemos una respuesta que también puede ser lógica en base a esa misma origen y de la pregunta. ¿Cómo creer en algo que no se conoce? Nosotros, como personas creyentes, teístas, obviamente no nos cerramos a lo que son las leyes de la naturaleza. ¿Existe la conciencia? Todos tenemos y entendemos que tenemos una conciencia de en sí mismo, quiénes somos como personas. Soy Juan Francisco y puedo describirme
como persona y tengo conciencia de que existo como persona, ¿cierto? La conciencia existe, mas aún así confiamos en esa conciencia. La gravedad, la gravedad también existe, pero nadie entiende cómo funciona, pero existe. La energía, nadie la entiende, pero también existe. ¿Has estado en el borde costero, en la playa? ¿Has visto venir la ola? No es que vengan aguas desde el fondo, desde kilómetros del interior de los mares. No, es la energía la que se mueve, que va levantando, a medida que avanza la energía, va levantando el agua hasta que llega al borde. Obviamente, la energía existe, pero nadie la entiende cómo se transforma y va guiándose. Las esposas, la familia. Mi padre o muchas personas que yo he escuchado dicen que han vivido por años con su esposa. ¿Podemos decir que las conocemos? Yo conozco a mi padre, conozco a mi madre. La puedo conocer por años, muchos años. Pero ¿puedo confiar en ella? ¿O la esposa puede confiar en su marido aun cuando haya vivido muchos años? Muchas veces se confía en las relaciones interpersonales. Uno confía en las personas porque cada uno de ellos hace una demostración diaria y tiene actitudes que son hacia nosotros de forma desinteresada muchas veces, ¿cierto? Se demuestra el amor, se demuestra el cariño, la empatía, se demuestra la preocupación, al igual como el marido con la esposa y la esposa con su esposo. Obviamente las relaciones son así. Podríamos buscar y querer yo a lo mejor ver a mi mamá y la puedo estudiar con rayos gamma, rayos X, ponerla dentro de un microscopio, hacerle una tomografía si quisiera. Pero nunca, a pesar de tener todos estos aparatos científicos, nunca podría llegar a conocerla por completo biológicamente. Es un desafío tremendo. Pero hay uno que sí puede conocer nuestras vidas en su totalidad, pero como persona. Nosotros solamente creemos y llegamos a amar a las personas a pesar de que esas personas solamente hacen pequeñas demostraciones, se demuestran algunos momentos hacia nuestra vida y nosotros llegamos a creer. Esto nos podría pensar, tanto como la conciencia, la gravedad, la energía, la confianza interpersonal entre las personas, podemos llegar a creer que sí existen. Y esto nos da respuesta también a poder entender o responder la pregunta si podemos creer en algo que no se conoce como es Dios. Obviamente que sí. Dios se manifiesta a los seres humanos, se manifiesta a nuestras personas de forma personal, ¿cierto? Y en la persona de Jesucristo, la mayor revelación de Dios en la tierra, se hizo hombre para entendernos. El amor de Dios se revela a nosotros lo suficiente como para confiar en Él. Y ahí nace la pregunta que siempre se nos cuestiona. ¿Y quién creó a Dios? Esto es una respuesta tan sencilla, tan básica, que también no es ni necesario responderla. Porque la concepción del ser humano es buscar entender la creación de Dios. Porque ese es el punto de vista humano, escéptico. En el mundo antiguo la gente inventaba dioses, Zeus, Júpiter, ¿cierto? Marte y todo. Neptuno, todos los dioses del mundo pagano de la antigüedad. Porque el hombre tendía a crear, tendía a ponerle nombres a los dioses. Pero esta pregunta es ilógica para este tiempo, sabiendo que hay un Dios. Dios no se puede crear como se creían estos dioses paganos de la antigua Grecia, la antigua Roma y todas las civilizaciones de su alrededor de los siglos cuarto, quinto, segundo, tercero, antes de Cristo y después los siglos posteriores a Cristo. Obviamente es inútil eso para los dioses creados como Zeus. Si los ateos creen que la evolución, y respóndale siempre de esta forma, siempre, ¿quién creó a Dios? Cuando ellos te preguntan ¿quién creó a Dios? Usted pregúntele, bueno, si tú no crees en Dios y crees que eres producto de la evolución del universo, hágale la siguiente pregunta, jugando con la misma pregunta que ellos le hacen a usted.
¿Quién creó a tu creador, que es el universo? Si ellos quieren cuestionar nuestra fe en tener ser teístas y creer en un Dios soberano, creador de todo el universo, juegue con la misma pregunta de ellos y dígales, ¿quién creó a tu creador? Si ellos creen en la evolución materialista del universo, ¿quién creó el universo? Obviamente no pueden refutarte porque no tienen las dos principios. Evidencia empírica para refutar a Dios. Y segundo, tienen que tener fundamento para explicar los fenómenos, ¿cierto? Todo lo que afirman. La conciencia y la moral son el gran problema para los escépticos. No pueden refutarlo, ellos saben que existen. Muchos de ellos plantean que la moral es un constructo social. Y ojo con esto, que es peligrosísimo. Es un constructo social. La moral es un constructo que la sociedad va determinando en su conjunto. Ojo con esto. Tengan cuidado con este pensamiento. Porque puede ser que el día de mañana todo lo que es abominable a nuestro presente, a nuestra conciencia, a tu moral, a tu ética y a los ojos de Dios y de la palabra del Señor, sea válido según lo que ellos plantean. ¿Acaso estamos aceptando las cosas inmorales? Para allá vamos porque lo determina los genes y las partículas del universo. ¿A eso quieren llegar? No podremos juiciar nada porque obviamente la moral no participa de este round, de este juicio. Entonces la conciencia y la moral para ellos son su gran problema. Pueden describir muchas veces el mundo los ateos, pero a la hora de describir a la persona humana, a los seres humanos, se encuentran con una complejidad tremenda donde fallan de continuo día a día. Pueden decir cómo funcionan las cosas del universo. Pueden basarse de la ciencia, ciencias como las ciencias naturales, se pueden basar con la sociología, herramientas sociológicas, pueden usar la psicología para tratar de explicar el funcionamiento de las cosas. Pero hay un problema. Carecen de explicar cuál es el propósito de todo lo que hay. Y eso no lo pueden entregar ellos. Obviamente que nuestra fe se plantea desde este punto de vista. Tenemos un Dios que fue determinante en la creación. Él no es parte de esta creación. Él está fuera de la creación. Si fuera parte de esta creación y estuviera en todos lados, sería un panteísmo. Y eso es una visión, usted sabe que, como lo dije en una clase anterior, es una visión de Medio Oriente, de la India. No creemos en el panteísmo, no creemos que las mesas, los árboles sean Dios. No, Dios está por sobre eso, fuera de eso. ¿Por qué? Porque no es inmanente. Dios es sobre las cosas, sobre todo lo creado está Dios. Obviamente que Dios nos dio una razón. Dios es la fuente de nuestra moral para entender cómo caminar, para entender y saber las cosas que tenemos que aprobar, las cosas que debemos hacer de continuo en nuestra vida. Dios es un Dios personal y se nos revela nuestra vida para entender bajo nuestra conciencia que nuestra conciencia debe estar sujeta y ser renovada a los principios, valores que se nos entregan en la palabra del Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, este tema del ateísmo, el problema de la moral y la conciencia, sin propósito y sin esperanza, eh, creo que era necesario conversarlo, compartirlo con ustedes. Nosotros tenemos un propósito, declarar el reino de Dios, el creador de todo esto. Tenemos un propósito, declararlo y con nuestro ejemplo, con una vida ética correcta, nuevamente entregar las buenas nuevas de salvación al mundo. No por medio de la violencia, no por medio de la espada como lo hizo Pedro violentamente, sino haciéndolo como siervos del Señor. Así que, hermanos míos, Dios les bendiga mucho, que tengan un buen día domingo, que estas palabras este estudio o esta reflexión haya sido para poder pensar, meditar, capacitarte, exhortarte, edificar, y que la buena palabra del Señor quede en tu corazón y podamos compartir y encontrarnos el próximo domingo en un nuevo tema que sea de edificación de la iglesia. Nuevamente te encomiendo. Quiero que te grabes esto.
Mantén una buena ética en tu vida. Y tu buena ética va a ser en base a tu conocimiento del Señor, tu conocimiento formal que hayas adquirido en tu vida, que sea correcto y que se esté basado en valores, valores cristianos, valores trascendentales. No dejes que la falsa ciencia venga a destruir tu conciencia, venga a destruir la moral del bien y el mal. Estamos en presencia de tiempos en los cuales hay violencia en el mundo, hay caos, rebelión, no solo en Chile. Tú puedes mirar en Perú, puedes mirar en Colombia, puedes mirar en Estados Unidos, puedes mirarlo en Europa, España y muchos países. Estamos entrando en una década de rebeliones, de sublevación ante instituciones, ante los principios y valores que muchas veces sostenían esta sociedad. Ojo con eso, ten presente, sé sobrio, dice la palabra del Señor. No te dejes llevar por las cosas de este mundo. Lo repito nuevamente, ten cuidado de las filosofías de este mundo. Consumismo, hedonismo, individualismo, todas estas cosas. No te dejes llevar por el consumismo, los cuatro falsos valores que la sociedad implanta. Ten control de ti mismo, sé sobrio en todo. Una persona sobria mira a su alrededor, reflexiona y se da cuenta de lo que está pasando. Construye, ayuda a construir la iglesia del Señor, la iglesia que dará nuevamente los cimientos necesarios de nuestro Señor Jesucristo. Con la ayuda del Espíritu Santo y nuestro Dios Padre podremos tener un propósito definido y claro para nuestras vidas, para nuestro llamado como cuerpo, como hijo de Dios, pero también entregar un propósito y esperanza para el mundo nos necesita. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengamos una próxima linda semana. Y cuídese, no haga nada indebido porque el mundo plantea fiestas y todas estas cosas. Usted puede celebrar con su familia, pero hágalo dentro de los parámetros éticos cristianos. Dios les bendiga, nos encontramos el próximo domingo con un nuevo tema. Amén y amén.